En muchas ocasiones hemos señalado que el presidente Castillo no le responde a la prensa. Hablan de la prensa nacional, que le tergiversan, en fin. Lo que Beto Villar ha descubierto es que hay una radio AM que se llama Latina, no tiene nada que ver con nosotros, por supuesto, dice llegar a 18 millones de personas, y el programa que tienen como programa central se llama Palabra de Maestro y respaldan con toda contundencia a Pedro Castillo. Esto podría no tener nada de raro si es que la línea editorial así lo señala. Lo curioso es que 2 de sus miembros asesoran en la PCM. Vamos con este reportaje. En esta casa ubicada en una zona residencial de Lima se transmite a todo el país un programa radial cuyo nombre le sonará familiar: Palabra de Maestro. Años han pasado, 200 años de desierto cruzamos. 5 minutos, 6 de la tarde con 25 minutos. Bienvenidos a Palabra de Maestro, el programa oficial del maestro Pedro Castillo, presidente de la República. Vida digna en mi paz. La historia de cómo un humilde programa radial de AM se convirtió en uno de los principales difusores de las ideas del presidente Pedro Castillo y del Partido Perú Libre, y de cómo sus propietarios visitan importantes oficinas del gobierno, empezó hace algunos meses en esta pequeña cabina. Estamos enlazados con las diversas cadenas a nivel nacional. Tenemos un alcance de 18 millones de personas. Radio Latina fue fundada por David Fernando Caballero Llanos, abogado y periodista, dueño de otra emisora y de un canal de televisión en Iquitos, y cuya autorización fue gestionada por su empresa Radio Disco S.A. La emisora se retransmite en 170 radios dentro y fuera del país. Le damos la bienvenida a este su programa Palabra de Maestro, donde el profesor Pedro Castillo Terrones comentará sobre el acontecer político, social y responderá todas y cada una de sus preguntas. Durante la campaña presidencial fue sin más el soporte del entonces candidato Castillo, y a quien acompañaba Yuri Castro de Perú Libre, abriendo los micrófonos a la gente, compartiendo sus propuestas. Lo que hay que llamar a toda la población, aquellos hombres que la quieren al Perú, que la amamos al Perú y la queremos devolver su dignidad, que el 11 de abril no solamente vayamos a votar, sino también tenemos que defender el voto. En la difícil y dispar batalla presidencial, Palabra de Maestro era el espacio donde se defendían las ideas del partido. Nos han dicho terroristas, nos han dicho que somos de Sendero, nos han dicho que somos del Movadef. Yo no sé de dónde han sacado eso, se lo han inventado al profe. Y no solo eso, también se acusaban golpes en la movediza arena política. Desgraciadamente, cuando aparecemos nosotros teniendo que preocupados por crear algunas páginas, inmediatamente hemos sido bloqueados, pero de todo aparece, ¿no? Creo que todo podrán hacerla, no podrán callarnos. Queridos hermanos, despierten, analizan, investigan y no creen a la prensa mediática, a la prensa amarilla, a la prensa mercenaria que constantemente nos bombardea. ¿De quién es el culpable de esta guerra fratricida entre nosotros, los limeños periodistas, al servicio de los grandes monopólicos? Palabra de Maestro es un medio en el cual personas se están desempeñando con labores periodísticas a favor, pues, de la gobernabilidad del país. De espaldas a los medios de la capital, el eco de este programa impulsó a Castillo, quien ya como presidente en su primer discurso deslizó una idea que hoy cobra fuerza. La publicidad del Estado, mediante la cual algunos gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación para lograr beneficios políticos, paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos, debe ser regulada de mejor manera. Estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. Luego, como ya sabemos, vino el silencio, su incapacidad para responder preguntas, su forma, a veces agresiva, de mantener a raya a la prensa. En el silencio también hay rasgos autoritarios, no solo el que grita, el que mangonea, el que manda, el que manipula con la voz, puede ser autoritario, el que se calle también, porque cree que no está obligado a rendir cuentas. Ya son incluso 2 semanas sin conferencias de prensa luego del Consejo de Ministros, como si el silencio de una autoridad se hubiese vuelto contagioso.
Sin embargo, no solo Palabra de Maestro sigue emitiéndose y ufanándose de ser el programa del profesor Pedro Castillo, sino que además, como lo detectó la unidad de investigación de Latina, 2 miembros del directorio de la radio se han convertido en asiduos visitantes de las oficinas de la presidencia del Consejo de Ministros. David Caballero Llanos y Mauro González Caballero son tío y sobrino y, de acuerdo con este documento de registros públicos, son también miembros del directorio de Radio Disco Sociedad Anónima. David Caballero Llanos, quien por cierto preside el directorio de la radio, ha registrado 23 ingresos a la PCM desde el 30 de julio, 2 días después de que Pedro Castillo asumiera la presidencia. Aquel día acudió a la Secretaría de Administración de la entidad y al día siguiente tuvo una reunión con el flamante Premier Guido Bellido, en una visita que se prolongó por 6 horas. Los encuentros con el dueño de Radio Latina se repetirían el 2 y el 5 de agosto, siendo esta última la reunión más larga, casi 12 horas en el despacho de Bellido. Estoy fuera de Lima, estoy fuera en este momento, podría ser la semana que viene. Con mucho gusto yo los atiendo. Caballero Llanos dijo el viernes a este programa que se encontraba de viaje. Sin embargo, esto no sería del todo cierto, pues a las 6 de la tarde de ese mismo día ingresó a la PCM y se reunió por más de 2 horas con Braulio Grajeda Bellido, nada menos que el viceministro de Gobernanza Territorial, dirigente de Perú Libre y quien esta semana recibió al ex dirigente del Movadef, César Tito Rojas. Con Grajeda, otro hombre que apoyó y defendió enérgicamente la campaña del hoy presidente, Caballero Llanos se ha reunido 20 veces desde el 6 de agosto pasado, en reuniones de trabajo de a veces 8 horas de duración. Punto Final solicitó una entrevista para conocer detalles sobre las reuniones de Grajeda, un alto funcionario cercano a la oficina del presidente Castillo, pero el área de prensa de la PCM nos negó la petición. Yo soy abogado del doctor Braulio Grajeda, soy abogado y estaba visitándolo en la PCM para ver algunos puntos de su agenda del doctor, de su agenda privada particular. Visitas de asesoría legal cuya naturaleza, como lo sostiene, no corresponden a la estricta función pública, pero que Grajeda ha recibido en sus horas de trabajo como viceministro. Está facultado a hacerlo. ¿Qué agenda de temas cumple por su cargo en estos días? Estas interrogantes tampoco pudieron ser aclaradas por la PCM. He ido en algunas ocasiones a visitarlo porque el doctor pues creo que llega a 8 de la mañana y se retira 10 de la noche, 11 de la noche. He ido lo he visitado y ese punto hemos tratado. Agenda jurídica, agenda laboral. Cuestionable silencio el de la PCM, por decirlo menos, en una semana de visitas cuestionadas. Y quien también ha visitado a Grajeda es Mauro González Caballero, sobrino del dueño de la emisora, abogado con especialización en marketing y asesor en comunicaciones de Perú Libre. Él trabajó por años en el Congreso de la República, fue jefe de prensa del Partido Unión por el Perú entre el 2020 y este año, y ha sido por 5 años director de comunicaciones de Radio Latina. González primero aceptó una entrevista frente a cámaras, pero luego canceló y solo aceptó preguntas por teléfono. Estratégicamente hemos adoptado esta marca del programa de Palabra de Maestro para nosotros seguir llegando a más lugares, a provincias. Lo dice un hombre con una clara conexión con el gobierno y el partido del lápiz y que en el 2 de agosto, el mismo día que su tío, visitó al premier Guido Bellido en la PCM. Yo soy abogado del viceministro y la carrera tanto de Derecho como Administración. ¿Y en qué caso específico es Mauro? Son temas personales del vice. ¿No podría ser un poco más específico sobre el tema? Habría que preguntar al vice. No tengo autorizado. Eso era darlo en temas de comunicación también, imagen, laborales, sí. ¿Recibes un sueldo por eso? No, en lo absoluto. En lo absoluto. 2 personajes que han impulsado un programa que hoy mantiene cierta conexión con Pedro Castillo y que sin duda podría llevar a confusión al radio escucha. Palabra del Maestro es un programa netamente de la radio. Como te dije, ha sido tan bueno durante la campaña que cuando acabó la campaña nosotros lo hemos adoptado y hemos decidido seguir con el programa. ¿Es el programa oficial del profesor Pedro Castillo? Oficial no, es un programa que se difunde en la emisora. Es un programa que se difunde en la emisora ya hace ya varias semanas. En cualquier momento, de repente ya se puede suspender el programa porque es un tiempo que ellos van a permanecer ahí, de repente hasta fin de año, de repente hasta fines del mes de septiembre, qué sé yo. Radio Latina es uno de esos medios de comunicación a los que el presidente miraría con buenos ojos, según su discurso de 28 de julio. Este es un gobierno de un fuerte componente regional y en las regiones se han establecido muchas relaciones
allí sí, críticas y de contubernio entre autoridades y medios. Los principales soportes económicos son los gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales. Y eso hace que en gran parte se pierda esa libertad, esa autonomía, ¿no? Pero pienso que el mundo digital podría ofrecer alternativas de autofinanciamiento. Por lo pronto, Radio Latina no ha recibido dinero del Estado en publicidad, aunque las acciones del gobierno se difundan gratuitamente a millones de personas que sintonizan la emisora. No responder a los medios de Lima, digamos, y responder solo a los medios regionales, locales o afines, me parece que es cometer un error similar, irse al otro extremo. Yo creo que un gobierno en el Perú, un país tan diverso, plural, complejo, necesita abrir canales de comunicación. La práctica común del silencio del gobierno deja la puerta entreabierta para el cuestionamiento y la duda. Bueno, a ver, aló presidente.